Fui acusada injustamente de algo horrible por mi hermana, pero ahora soy la única heredera y ellos están perdiéndolo todo. Hola, mi nombre es Amelia y esto fue lo que pasó. Esa noche todo parecía ser como cualquier otra reunión familiar. La casa de mis padres estaba llena de risas y charlas triviales sobre el día a día. El aroma a comida casera impregnaba el aire y las luces cálidas hacían que la estancia se sintiera acogedora. No entendía cómo algo tan simple podría transformarse en una pesadilla que marcaría el resto de mi vida. Había llegado temprano, como siempre. Había estado trabajando toda la semana, pero nunca me negaba a asistir a las cenas familiares. Mis padres eran el pilar de nuestra familia. Y aunque las cosas entre Carolina y yo no siempre fueron fáciles, tratábamos de mantener las apariencias. Al final, la familia es lo que uno tiene, ¿verdad? Gabriel, mi cuñado, también estaba allí. Siempre lo había visto como una persona agradable, alguien que parecía estar genuinamente preocupado por los demás. Era el tipo de persona que, aunque no fuera de mi círculo cercano, sabía cómo hacer sentir a todos cómodos con su presencia. Pero esa noche algo parecía estar diferente en él. No lo podía identificar, pero algo no encajaba. La cena transcurrió sin sobresaltos. Nos sentamos alrededor de la mesa, compartimos anécdotas y alguna que otra broma. Pero de repente, algo cambió. Carolina, mi hermana, quien normalmente era callada, decidió romper el silencio con una mirada fría. No estaba segura de qué estaba pensando, pero podía sentir la tensión en el aire. Mi hermana siempre había sido una persona competitiva, celosa incluso. Quizás por eso siempre me costó tanto conectar con ella. Fue entonces cuando, de la nada, Carolina se levantó, sus ojos fijos en mí, y rompió el incómodo silencio con palabras que me dejaron helada. ¿Cómo te atreves?, dijo, su tono cargado de furia, como si estuviera harta de una mentira que había estado guardando por demasiado tiempo. Al principio, no entendía a qué se refería. Miré a mi madre y a mi padre, esperando alguna señal que me indicara si había algo detrás de esa acusación repentina. Mi madre parecía confundida, pero mi padre no tardó en levantar una ceja, como si ya supiera hacia dónde se dirigía esta conversación. ¿Qué estás diciendo, Carolina?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras el pánico comenzaba a formarse en mi pecho. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería creer lo que estaba insinuando. Sé lo que estás haciendo, dijo Carolina. Sus palabras afiladas como cuchillos. Se volvió hacia Gabriel, quien parecía completamente inmóvil, con una mirada fija en el suelo, como si no quisiera involucrarse en lo que venía. Entonces lo dijo: estás teniendo una relación con Gabriel, y lo sé todo. Mi mente se quedó en blanco. ¿Una relación con Gabriel? Estaba totalmente desconcertada. Gabriel, mi cuñado, el hombre con el que nunca había tenido más que una conversación casual. ¿Cómo podía ser esto posible? Mi hermana estaba completamente equivocada, y no sabía si en ese momento me sentía más molesta por la acusación o por lo poco que ella me conocía. Eso no es cierto, respondí rápidamente, sintiendo como mi garganta se apretaba con la ansiedad. Mi madre me miró con desconfianza mientras que mi padre, quien siempre había sido el más ecuánime, se levantó de la mesa. No mientas, Amelia, dijo mi padre con dureza, su tono grave como si ya estuviera decidido a creer la versión de Carolina. Mi corazón se hundió. Mi propia familia, mis padres, estaban creyendo a Carolina sin siquiera cuestionarlo. Nunca había imaginado que me encontraría en una situación como esta. ¿Por qué no me daban el beneficio de la duda? No tengo nada con Gabriel. Es una mentira, ¿por qué no me creen?, dije, tratando de mantener la compostura. Pero cada palabra salía entrecortada por el miedo y la rabia que me invadían, pero mi madre no parecía convencida. Sus ojos se llenaron de desaprobación, y su mirada se alejó de mí. Carolina, con su rostro frío y calculador, me observaba desde el extremo de la mesa como si estuviera disfrutando del sufrimiento que estaba causando. Yo solo quería desaparecer, no podía entender cómo todo había cambiado tan rápidamente. Mi padre habló con voz grave, como si ya hubiera tomado una decisión: te vas de la casa, Amelia. No quiero que sigas viviendo bajo este techo mientras sigas involucrada con Gabriel. Mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta. No sabía cómo reaccionar ante ese golpe tan certero. No me dejaron defenderme, no me dieron espacio para explicarme. Me estaba viendo empujada a la salida sin una razón justa. No podía entender por qué mis propios padres me trataban así, sin ni siquiera intentar escucharme.
Todo lo que había hecho había sido asistir a una cena familiar, pero me estaban echando por algo que no existía. Carolina sonrió levemente, victoriosa. Mi hermana había logrado lo que quería, y ni siquiera tuve la oportunidad de luchar. Todo lo que conocía hasta ese momento estaba desmoronándose ante mis ojos. Gabriel no dijo nada, ni una palabra para defenderme. Como si su silencio estuviera siendo una sentencia más cruel que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho, tomé mis pertenencias sin decir más, la angustia apoderándose de mí. Al salir por la puerta, sentí como si todo mi mundo se hubiera derrumbado. No podía entender cómo podía ser tan fácil para ellos creer a Carolina. ¿Qué había hecho para merecer todo esto? La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. No tenía a dónde ir. Solo estaba yo sola en una noche fría, con el eco de las palabras de Carolina resonando en mi cabeza. Y mi propia familia me había rechazado. No sé cuánto tiempo estuve caminando sin rumbo esa noche. Salí de la casa de mis padres como si fuera una extraña, sin despedirme, sin pedir una explicación. Todo en mi cuerpo estaba en shock, y mi mente no dejaba de dar vueltas, buscando respuestas que no llegaban. Carolina me había acusado de lo más terrible que podría imaginar, y lo peor de todo, mis propios padres me habían dado la espalda sin cuestionarlo. Todo lo que había construido hasta ese momento, toda la seguridad que tenía en mi vida, se desmoronó ante mis ojos como un castillo de naipes. A la mañana siguiente, después de pasar horas vagando por las calles, tratando de procesar lo sucedido, me desperté en un pequeño hotel barato que encontré. No tenía idea de cuánto dinero me quedaba ni de qué iba a hacer con mi vida, pero algo dentro de mí me decía que tenía que seguir adelante, aunque el mundo se hubiera colapsado a mi alrededor. El teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de mi madre. Con una mezcla de desesperación y esperanza, lo abrí, esperando que quizás hubiera un cambio en su actitud, una pequeña muestra de apoyo. Pero lo que leí no me sorprendió. Era tan predecible. Amelia, tu hermana y Gabriel han hablado sobre lo sucedido. Están muy afectados por tu comportamiento. Si realmente te importa la familia, deberías pedir perdón y arreglar las cosas. Estamos esperando que lo hagas. Si sigues insistiendo en lo que estás diciendo, te quedas fuera de la familia. Esa última línea, esas palabras crueles, fueron como un golpe directo al corazón. Te quedas fuera de la familia. Era como si mi madre, la mujer que siempre había sido mi refugio, hubiera dejado de ser mi madre para convertirse en una desconocida. No solo me habían echado de la casa, sino que ahora me expulsaban de su vida por completo. Me sentí vacía, como si estuviera flotando en un espacio sin gravedad. Había perdido todo en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, al mismo tiempo, había algo en mí que se negaba a rendirse. No iba a pedir perdón por algo que no había hecho. No iba a rogar por el amor y la aceptación de una familia que me había dado la espalda tan fácilmente. Mis manos temblaron al guardar el teléfono. ¿Qué iba a hacer ahora? No tenía dónde ir, no tenía un plan. Todo lo que había hecho hasta ese momento había sido vivir bajo las expectativas de mis padres, cumplir con sus sueños y sus reglas. Pero ahora, ya no tenía nada de eso. Solo quedaba yo y la promesa de encontrar mi propio camino. Al día siguiente tomé una decisión. Ya no podía quedarme en esa ciudad, rodeada de recuerdos de una familia que me había traicionado. Empecé a buscar un lugar donde quedarme, algo temporal, algo donde pudiera empezar de nuevo sin que nadie me señalara. El miedo a lo desconocido estaba ahí, pero también había una chispa de determinación. No podía quedarme quieta esperando que todo se resolviera por sí solo. Con lo poco que tenía ahorrado, pude alquilar un pequeño departamento en una zona tranquila de la ciudad. Nada lujoso, solo un espacio vacío que podía llamar mi refugio. Estaba lejos de mis padres, de mi hermana, de Gabriel. Pero al mismo tiempo me sentía completamente sola. Mi único consuelo era saber que nadie podía seguir dándome órdenes, que ya no tenía que vivir a la sombra de expectativas ajenas. El lugar era pequeño, casi deprimente. Las paredes eran grises, el mobiliario básico y sin personalidad. Pero lo agradecí. No necesitaba lujos, no necesitaba más que un techo sobre mi cabeza y algo de tiempo para pensar. Al menos tenía la oportunidad de reconstruir mi vida desde cero. Al menos, eso pensaba en ese momento. Pasaron los días y la soledad se convirtió en mi compañía constante. Cada vez que miraba mi teléfono,
pensaba en mis padres, en lo que habrían dicho o hecho si supieran lo que estaba pasando por mi cabeza. Las llamadas de Carolina no dejaron de llegar, pero nunca contesté. Sabía que lo único que quería era ver mi sufrimiento, escuchar mi desesperación. Lo último que necesitaba era darle ese poder. Fue entonces cuando Mariana me llamó. Había sido mi amiga desde la infancia, y aunque nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, siempre había estado allí para mí. Mariana no me preguntó por qué me había ido, no me cuestionó por mi comportamiento. Simplemente me ofreció su apoyo incondicional. Amelia, sé que todo esto es difícil, pero tienes que dejar de pensar en ellos. Tienes que pensar en ti. Si necesitas un lugar donde quedarte, mi puerta está siempre abierta para ti, me dijo, su voz suave pero firme. Fue la primera vez en días que sentí que alguien me entendía realmente. Agradecí su ofrecimiento, aunque en mi mente me decía que debía ser fuerte y no depender de nadie. Sin embargo, la amabilidad de Mariana fue un bálsamo en mi herida. Sabía que estaba luchando una batalla que no elegí, pero su apoyo me dio fuerzas. Al menos no estaba completamente sola en este mundo. Días después, decidí hacer algo que nunca había hecho antes, investigar qué había llevado a mi hermana a acusarme de algo tan horrible. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué había motivado esa mentira tan destructiva? Sabía que debía ser astuta, que debía descubrir la verdad detrás de todo esto. Recibí una pista que me dejó helada. Un día, mientras revisaba las redes sociales, encontré algo que no esperaba, una foto de Carolina y Gabriel, juntos, sonriendo como si nada hubiera pasado entre ellos. ¿Era posible que realmente estuvieran tan involucrados, o había algo más que no comprendía? La idea de que mi hermana y mi cuñado pudieran estar tramando algo en mi contra me pareció impensable, pero la duda comenzó a crecer en mí. Ese día tomé la decisión de investigar a fondo. Iba a descubrir la verdad, sin importar lo que tuviera que hacer. Los días transcurrieron lentamente en mi nuevo hogar. La soledad se hacía cada vez más pesada sobre mis hombros, y aunque el lugar era pequeño, me sentía como si estuviera atrapada en una prisión. Lo peor no era la falta de espacio ni la modestia de los muebles, sino la sensación de que el mundo me había dado la espalda. La traición de mi hermana seguía resonando en mi mente. Y la indiferencia de mis padres me dolía más de lo que había imaginado. Me sentía completamente desconectada de todo lo que alguna vez conocí, pero entonces, Mariana apareció. La llamé en busca de consuelo. La necesitaba más que nunca. Sabía que aunque mis padres me hubieran rechazado, al menos había una persona que siempre había estado allí, alguien que me conocía de verdad y no dudaba de mí. Mariana no tardó en responder como siempre. La conocía bien, su voz cálida y empática era el bálsamo que mi alma necesitaba. Me dijo que no me preocupara, que me quedara tranquila. En cuanto escuchó la noticia de lo que había pasado con Carolina y Gabriel, no dudó ni un segundo en ofrecerme su ayuda. Amiga, si necesitas un lugar donde quedarte, mi casa es tuya. No tienes que pasar por esto sola. Vengo de camino a verte, no te muevas de ahí, me dijo con la misma firmeza que recordaba de nuestra juventud. Colgué el teléfono, y aunque algo dentro de mí no quería depender de nadie, sentí un gran alivio. La idea de ver a Mariana me reconfortaba. No solo por lo que podía hacer por mí, sino porque sabía que ella, a diferencia de mi familia, no me juzgaría. El tiempo pasó lentamente mientras esperaba su llegada, pero cuando escuché el timbre de la puerta, mi corazón dio un salto. Al abrir la puerta, allí estaba ella, con su característica sonrisa y una mirada de comprensión. Te traje algo de comida, dijo, mientras me abrazaba con fuerza. He traído algo de las cosas que más te gustan. No quiero que te pongas triste. Nos sentamos en el pequeño comedor de mi departamento, y entre bocados de pizza y risas comenzamos a hablar. Mariana era todo lo que necesitaba en ese momento, una amiga incondicional, alguien que no me tratara como una niña necesitada de protección, sino como una mujer capaz de afrontar cualquier adversidad. Nos pusimos al día, y aunque mi mente seguía atrapada en los recuerdos de mi familia, su presencia me ayudó a olvidar al menos por un rato la amarga realidad que estaba viviendo. Sé que esto te está doliendo mucho, dijo Mariana con suavidad, pero tienes que ser fuerte, Amelia. No puedes dejar que ellos te destruyan. Hay algo que no me cuadra de todo esto. Mi hermana nunca fue tan cruel y Gabriel. No me sorprendería que él estuviera involucrado en todo esto. Ellos no son tan perfectos como parecen. Al escucharla, algo hizo clic dentro de mí. Mariana tenía razón.
Gabriel nunca había sido tan cercano a mi familia como para que su implicación en una acusación tan grave fuera algo lógico. Me quedé pensativa. No podía quedarme quieta, esperando a que las cosas se resolvieran solas. La idea de que mi hermana y mi cuñado pudieran estar detrás de todo me parecía ridícula, pero no podía descartarlo por completo. Algo debía estar mal, y yo iba a descubrir qué era. Voy a investigar, dije, con una determinación que no había sentido hasta ese momento. No voy a dejar que me arruinen la vida sin saber qué está pasando. No voy a ser la villana de esta historia. Necesito descubrir la verdad. Mariana asintió, aunque me advirtió que no me pusiera en peligro. Pero yo sabía que tenía que hacer algo, no podía quedarme con los brazos cruzados mientras Carolina y Gabriel salían victoriosos. Así que, con el apoyo de Mariana, empecé a trazar un plan. Al día siguiente, Mariana me acompañó al café donde solíamos ir hace años. Decidimos hablar más sobre el plan que comenzaba a tomar forma en mi mente. No podía quedarme a esperar que las cosas se aclararan por sí solas. Si quería recuperar mi dignidad y saber la verdad, necesitaba actuar. Empezamos por lo más sencillo, Gabriel. Aunque me parecía incómodo, no podía ignorar que él había sido el pivote de toda esta mentira. ¿Cómo era posible que Carolina lo hubiera implicado en algo tan grave sin pruebas? Quizá él mismo estaba tan involucrado en la trama que ni siquiera sabía que estaba siendo manipulado. O quizás era algo más profundo, algo que no veía tan claramente. Lo que sí sabía era que necesitaba respuestas. Primero, revisé las redes sociales. Aunque Gabriel no era muy activo en ellas, algo en su perfil me llamó la atención: fotos con Carolina, muchas más de las que recordaba. ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto? ¿Cuándo empezó esta relación entre ellos? Pero eso no era suficiente, las redes solo daban detalles superficiales. Necesitaba algo más sólido. La siguiente pista vino de un comentario que encontré en una publicación de Gabriel en Facebook. Era de un amigo suyo, alguien que parecía conocerlo bien. El comentario decía algo como: estuve con Gabriel el fin de semana, en la casa de tus padres. Qué raro verlos tan unidos. Eso me dejó sin aliento. La casa de mis padres. Esa era la clave. Estaba claro que Gabriel había estado en la casa de mis padres mucho más de lo que había pensado. Pero ¿por qué había estado allí tan seguido? ¿Y por qué no me lo mencionaron a mí y su cuñada? El sudor comenzó a mojarme la frente mientras pensaba en las implicaciones. ¿Era posible que Gabriel y Carolina se estuvieran preparando para algo más grande, algo que no entendía aún? Había algo extraño en su relación, algo que no era natural. Y aunque no quería creerlo, una pequeña parte de mí sospechaba que todo había sido planeado, orquestado para darme la espalda. Todo parecía apuntar a una gran mentira. Esto no puede ser casualidad, Mariana. Algo raro está pasando, y yo voy a descubrirlo, le dije mientras analizaba cada pista con más atención. Necesitaba estar preparada para lo que pudiera encontrar. Tienes razón. Si hay algo que necesitamos descubrir. Es que está pasando detrás de todo esto, respondió Mariana, más firme que nunca. La búsqueda de la verdad no iba a ser fácil, pero sabía que tenía que continuar. No podía quedarme de brazos cruzados. Todo lo que había construido, todo lo que era, dependía de encontrar esas respuestas. Así que, decidida, me sumergí en la investigación. No había vuelta atrás. No iba a permitir que Carolina y Gabriel ganaran sin luchar. La noche había caído y el silencio en el departamento era absoluto, solo roto por el leve sonido del teclado mientras investigaba. Durante días, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera extraña. Cada pista que encontraba parecía más aterradora que la anterior. Gabriel no había sido infiel, como había supuesto en un principio. Pero había algo mucho más profundo y oscuro detrás de todo esto, algo que no pude imaginar en mis peores pesadillas. El hallazgo ocurrió cuando estaba revisando un viejo archivo en mi computadora, algo que había ignorado por completo antes. Era una serie de documentos antiguos que había encontrado en el correo de mi hermana, pero que nunca le había dado la importancia que ahora requerían. Los archivos estaban fechados justo antes de la fiesta en la que mi hermana me había acusado. Al principio los leí de manera superficial, pero pronto me di cuenta de que algo no encajaba. Al abrir uno de los documentos, vi el nombre de mi padre, pero no era una conversación privada o una discusión familiar.
Eran contratos y acuerdos que no comprendía completamente, pero lo que me dejó helada fue un mensaje claro que indicaba que mi hermana, Carolina, había recibido una gran suma de dinero de un fondo oculto. El mensaje mencionaba una compensación por su participación en una estrategia que parecía tener un solo propósito: quitarme de la ecuación. Esa era la clave, la razón de toda la conspiración. Mi mente comenzó a dar vueltas. Todo había sido planeado desde el principio. Un plan elaborado por Carolina y Gabriel para dejarme fuera de la herencia. Si pensaba que mi hermana solo me había traicionado por celos o envidia, ahora veía que su motivo era mucho más calculado y egoísta. Todo había sido un juego de manipulación para que yo perdiera mi lugar como la heredera legítima. Sabía que necesitaba más pruebas para corroborar lo que estaba descubriendo. No podía quedarme con la duda. En ese momento decidí llamar a Mariana. Estaba tan inmersa en mis pensamientos y en la incredulidad de lo que acababa de encontrar, que necesitaba a alguien en quien confiar. Mariana, encontré algo muy grande. Es más de lo que pensábamos, le dije. Casi sin aliento, ¿qué pasó? ¿Qué encontraste? Respondió ella, alerta de inmediato. Le conté todo lo que había descubierto, cómo Carolina había sido parte de una estrategia para despojarme de la herencia. Las pruebas estaban ahí, claras y directas. Carolina no solo me había acusado sin motivo alguno, sino que también había manipulado a Gabriel para que se aliara con ella. El dinero y la codicia estaban detrás de todo, y yo era solo una pieza en un juego que no entendí hasta ahora. Esto cambia todo. Sabíamos que había algo raro, pero esto es peor de lo que imaginábamos. Ahora necesitamos ir más allá. No podemos dejarlo así, me dijo Mariana, mientras planeaba lo siguiente, a pesar del miedo que sentía al saber que mi hermana estaba dispuesta a hacer todo esto para destruirme, algo dentro de mí me decía que tenía que actuar rápido. No podía quedarme esperando, ni permitir que ellos me destruyeran sin luchar. Mi confianza había sido traicionada, pero ahora tenía la fuerza de saber la verdad. Y con eso iba a cambiar el rumbo de la historia. Al día siguiente, Mariana y yo acordamos un plan. Decidí que no podía esperar más. Tenía que enfrentarme a mi hermana, a mis padres, y mostrarles la verdad. No iba a quedarme callada mientras Carolina se salía con la suya. Aunque mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba llena de dudas, sabía que no había vuelta atrás. Contacté a mi madre para organizar una reunión familiar. Mi propósito no era solo confrontar a Carolina y Gabriel, sino también hacer que mis padres vieran, con pruebas irrefutables, lo que había ocurrido. Los temores y la confusión que sentía al pensar en esa confrontación me hicieron vacilar, pero al final mi determinación superó la duda. Era ahora o nunca. La reunión se celebró en la misma casa donde todo había comenzado. Al llegar, me encontré con mi madre y mi padre, que me miraban con cautela, como si esperaran que estuviera ahí para causar más problemas. Pero yo no iba a ser una víctima más. Había llegado con la verdad en mis manos, y no iba a permitir que mi hermana saliera ilesa. Mi madre me recibió con una sonrisa forzada, pero sus ojos estaban llenos de incertidumbre. Sabía que estaba intentando justificar la situación sin pensar demasiado en lo que estaba pasando. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico, algo que siempre hacía cuando no quería involucrarse en un tema incómodo. Entonces Carolina y Gabriel llegaron. Mi hermana entró con su actitud arrogante y esa sonrisa falsa que solía usar para encubrir su maldad. Gabriel, por su parte, parecía un poco nervioso, lo que solo alimentó mis sospechas. Aunque intentaba mantener su compostura, su cuerpo rígido y su mirada evasiva me dijeron que sabía que algo no iba bien. Me tomé un momento para mirarlos, luego los enfrenté. Sin preámbulos, les mostré los documentos. Los puse sobre la mesa, de manera que todos pudieran verlos. El aire se cargó de tensión, y por un segundo el silencio se hizo palpable. Esto es lo que han estado planeando. Todo este tiempo han querido destruirme para quedarse con lo que me pertenece, les dije. Con la voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza, Carolina intentó reaccionar rápidamente, pero yo la interrumpí. No mientas más, Carolina. Tus mentiras no tienen cabida aquí. Sé lo que has hecho y ahora lo saben todos. Mi madre intentó intervenir, pero mi padre finalmente dejó el periódico. Sus ojos se abrieron como platos al ver los documentos y entender la magnitud de lo que había ocurrido. Mi hermana trató de desviar la conversación, pero yo no iba a permitir que lo hiciera.
Las pruebas eran irrefutables, esto es una conspiración, y ahora todos lo sabemos, dije, con la calma que da la certeza. Mi padre no dijo nada en un principio, pero al ver las pruebas y escuchar la verdad, su rostro cambió. La incredulidad pasó rápidamente a culpa. Él había creído en Carolina, sin cuestionarla, y había sido cegado por su fachada de víctima. Ahora, sin palabras, estaba enfrentando el resultado de su propio error. Carolina, por su parte, no tuvo más opción que callarse. El golpe de la verdad fue demasiado fuerte y su fachada comenzó a desmoronarse. Gabriel, por su parte, se veía avergonzado, pero sabía que no podía volver atrás. Había sido cómplice de todo. Sabía que las cosas no iban a ser igual nunca más. La confrontación, aunque tensa, había sido necesaria. Y aunque las cicatrices emocionales de todo lo ocurrido no se sanarían de inmediato, al menos la verdad había salido a la luz. Ahora las cartas estaban sobre la mesa, y solo quedaba ver cómo reaccionarían los demás. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía libre. La reunión familiar terminó en silencio. La verdad estaba sobre la mesa, y aunque algunos intentaban aferrarse a la idea de que todo había sido un malentendido, las pruebas eran demasiado claras para ignorarlas. Carolina, ahora sin su máscara de víctima, se había quedado callada, incapaz de encontrar una forma de justificar lo que había hecho. Gabriel, por otro lado, se mantenía apartado mirando al suelo, avergonzado, aunque no parecía dispuesto a admitir su complicidad. Mis padres no sabían cómo reaccionar. Mi madre, con su expresión de angustia, no dejaba de mirarme, como si buscara una manera de arreglar las cosas, de volver a la normalidad. Pero no podía haber vuelta atrás. Había sido demasiado tarde para eso. Mientras tanto, mi padre, que siempre había sido el pilar de la familia, parecía estar perdido en sus pensamientos, evaluando los documentos con una seriedad que nunca antes había mostrado. En ese momento, mi madre rompió el silencio. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Carolina?, preguntó con la voz quebrada, mirando a mi hermana como si no pudiera creer lo que había sucedido. A lo largo de los años, mi madre había sido su mayor defensora, siempre ciega ante los defectos de Carolina, y ahora parecía estar en shock al darse cuenta de la magnitud de la traición. Carolina no respondió inmediatamente. Estaba atrapada, sin palabras, como si el peso de su propio engaño la estuviera hundiendo. Al final soltó un suspiro y murmuró: no fue mi culpa. Gabriel me dijo que todo esto era necesario. Yo solo quería que la familia estuviera unida, que las cosas no cambiaran. Mis padres se miraron entre sí, y su rostro reflejaba una mezcla de frustración y tristeza. Habían vivido en una burbuja de negación, sin ver lo que estaba sucediendo realmente a su alrededor. La realidad de que su hija había manipulado no solo a la familia, sino también a ellos mismos, les golpeaba con fuerza. Mi padre, después de lo que pareció una eternidad, alzó la mirada. Su rostro estaba marcado por la confusión, pero también por la ira. ¿Cómo pudiste, Carolina? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana?, dijo con la voz cargada de decepción. Por primera vez en mi vida, sentí que mi padre estaba viendo las cosas con claridad. El hombre que siempre había sido el que tomaba las decisiones, el que daba la última palabra, ahora estaba viendo la realidad tal y como era. Las piezas del rompecabezas se habían encajado, y ahora estaba claro que todo lo que había creído hasta ese momento había sido una mentira. Mi madre, al ver la expresión de mi padre, soltó un llanto ahogado. Su figura, siempre fuerte y confiada, ahora estaba quebrada. Ella siempre había creído en la bondad de su hija mayor, y la verdad había sido como un golpe en el estómago. Yo solo quería que nuestra familia fuera feliz. No pensaba que todo esto nos destruiría, dijo entre sollozos, mirando a Carolina. Carolina no podía soportar la mirada de sus padres. Sabía que había perdido su lugar en la familia. Y ahora, de alguna manera, había destrozado la relación con sus propios padres. En su afán por conseguir lo que quería, no se dio cuenta de que la confianza y el amor familiares eran cosas que no se podían comprar ni manipular. Cuando trató de hablar, sus palabras salieron vacías, sin convicción. Lo siento, mamá, papá no quería que fuera así, dijo, pero sus palabras parecían vacías. El daño ya estaba hecho, y no había forma de revertirlo. Mi padre, después de un largo silencio, se dirigió a mí. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó con la voz firme, pero llena de arrepentimiento. No pude evitar sentir que la pregunta era un poco irónica. Después de todo lo que había sucedido,
él seguía intentando encontrar una forma de arreglarlo todo. Pero no había nada que pudiera hacer para devolverme la confianza que había perdido. Mis padres me habían echado de la casa sin dudarlo, sin importarles si era inocente o no, y ahora, al ver lo que realmente había sucedido, parecía que querían tomar la decisión correcta, pero era demasiado tarde. Lo que quiero, papá, es que dejen de tratar de arreglar las cosas como si todo pudiera volver a ser como antes, dije con calma, pero con la firmeza que sentía en mi interior. Ya no confío en ustedes. Han permitido que todo esto sucediera, y no me arrepiento de haberme ido. No estoy aquí para que me pidan perdón, ni para que me den explicaciones. Ya no importa, mis palabras quedaron flotando en el aire. Había pasado tanto tiempo esperando una oportunidad como esa, esperando poder hablar con libertad. Pero al decirlas sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al final, aunque era la verdad que había guardado por tanto tiempo, me dolió ver cómo mis padres se desmoronaban ante mis ojos. El hecho de que mi madre intentara consolarme, y de que mi padre buscara alguna forma de redimir su error, no cambiaba lo que había ocurrido. Entonces miré a Carolina y Gabriel. Ambos estaban allí, rodeados de sus propias mentiras. Gabriel, el hombre que había estado tan cerca de mí, ahora parecía más un extraño que nunca. Carolina, mi hermana, la persona que más había querido, ya no tenía cabida en mi vida. Había hecho lo impensable y había arrastrado a todos conmigo. No quiero volver a verlos, les dije, mirando a ambos con desdén. Todo lo que han hecho me ha demostrado que no los necesito. Ya no tienen poder sobre mí. Mi hermana no dijo nada más. Gabriel parecía querer hablar, pero yo no estaba dispuesta a escuchar sus excusas. Al final, todos sabían que las palabras no podían reparar lo irremediable. Ya no quedaba nada por decir. Cuando salí de la casa, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. El dolor, aunque aún presente, comenzaba a desvanecerse. Sabía que lo que había perdido no podría recuperarse, pero al menos ahora tenía claridad. Mi camino no sería fácil, pero ya no estaba dispuesta a vivir en la sombra de una mentira. Había dejado de ser una víctima, y esa, al final, era la única victoria que necesitaba. Después de todo lo que había sucedido, mi vida tomó un giro inesperado. Aunque la traición de mi hermana y Gabriel me dejó una cicatriz profunda, también me dio la fuerza para seguir adelante. Había dejado atrás una familia que no me creyó, que me rechazó sin pruebas, y me había abierto camino por mí misma. Ahora, era yo quien tenía el control de mi destino. Al poco tiempo de la reunión, mis padres tomaron la decisión de desheredar a Carolina y Gabriel. Ellos mismos no podían creer lo que había sucedido, pero sabían que no podían perdonar la magnitud de la traición. Fue una noticia que sorprendió a muchos, pero a mí no me sorprendió en absoluto. En ese momento me di cuenta de que lo que realmente importaba era mi paz interior, no la aprobación de las personas que me habían dado la espalda. Carolina, incapaz de aceptar la realidad, trató de manipular a mis padres para que la reconsideraran, pero fue en vano. Ya nada podía arreglar lo que había destruido. Se quedó sin nada, sin el apoyo de nadie más que de Gabriel, quien parecía ser tan culpable como ella en todo este asunto. El golpe para ambos fue devastador. No solo habían perdido la herencia que tanto ansiaran, sino también la confianza y el amor de toda la familia. Sin embargo, lo peor para ellos estaba por llegar. En los rumores que comenzaban a circular, se hablaba de su inminente separación. Gabriel, quien había sido tan distante conmigo durante todo el proceso, había dejado claro que no estaba dispuesto a vivir con Carolina después de todo lo que había sucedido. Sus mentiras y manipulación lo habían alejado de ella tanto como de mí. Las tensiones entre ellos aumentaron, y aunque no fui testigo directo de lo que sucedió en su relación, su final parecía inevitable. Yo, por otro lado, empecé a reconstruir mi vida desde cero. Al principio fue difícil adaptarme a la idea de que mi familia ya no existía como la había conocido. Pero con el tiempo, me di cuenta de que había ganado mucho más de lo que había perdido. Me mudé a un lugar tranquilo, encontré trabajo en lo que me apasionaba y rodeada de personas que me apoyaban de verdad. Mariana, mi amiga de toda la vida, nunca me dejó sola. Su amistad fue mi ancla, y fue gracias a ella que pude mantenerme firme y no dejarme arrastrar por el dolor. La vida, aunque no fue fácil, comenzó a tomar un rumbo mucho más brillante. Sin las sombras de la traición y el engaño de mi hermana, me sentí libre. Había recuperado mi dignidad, mi autoestima y, lo más importante, mi paz,
y mientras Carolina y Gabriel se enfrentaban a las consecuencias de sus actos, yo seguía adelante. No me deseaba el mal, pero tampoco sentía compasión por ellos. Habían hecho su elección, y ahora tenían que enfrentarse a las consecuencias. Yo, por otro lado, no tenía tiempo para lamentaciones. La felicidad que había encontrado por mí misma era más que suficiente. Ya no necesitaba la aprobación ni el perdón de nadie. Había aprendido que a veces, la vida nos enseña las lecciones más duras, pero también las más valiosas. La familia, el amor y la confianza no se pueden tomar a la ligera, y quienes eligen traicionarlos no merecen un lugar en nuestra vida. Así que, mientras Carolina y Gabriel se desmoronaban, yo seguía mi camino. Vivía tranquila con la certeza de que al final, la verdad siempre sale a la luz y la justicia siempre encuentra su camino. Y yo había encontrado la mía, ser feliz por fin, sin los fantasmas del pasado persiguiéndome, y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la historia. No olviden darle like si les ha gustado y suscribirse para no perderse los próximos relatos. Nos vemos en el siguiente vídeo.